Buenos días, mi nombre es Noé Efraín Bernal Alanís. Estoy estudiando actualmente el bachillerato en línea en la Universidad CNSI. Mi número de matrícula es AL060547 y este es mi producto integrador, el cual pues será prácticamente hablar un poquito de lo que se vio en general durante el curso. En el curso pues se vio, por ejemplo, el tema de los ángulos y cómo estos se clasifican en ángulos agudos, los cuales son mayores de 0 grados y menores de 90. Los ángulos rectos, que son los ángulos que son iguales a 90 grados. El ángulo obtuso, que mide entre 90 grados y 180 grados, etc. Estos se pueden usar en actividades, por ejemplo, como el golf, como se puso el ejemplo del curso, que decía que mentalmente pues se mide un ángulo para poder saber qué dirección es la que va a llevar la pelota. Se vieron los tipos de ángulos, los tipos de triángulos. Como es que todos tienen 3 lados, 3 vértices, 3 ángulos interiores y 3 ángulos exteriores. Y cómo es que la suma de estos ángulos siempre será igual a 180 grados. En el tema también se ve la congruencia de los triángulos, que se refiere prácticamente a que dos elementos posean las mismas medidas. Y pues existen 3 tipos de criterios, los cuales son el criterio ALA, que es ángulo, lado, ángulo, lo cual significa que dos ángulos tengan la misma medida y que el lado que se encuentra entre ellos mida lo mismo que el lado de otro triángulo. El, el criterio LAL, que es lado, ángulo, lado, que se presenta cuando en el par de triángulos se señalan dos lados y estos dos lados y la medida del ángulo son iguales en cada uno de sus elementos. El criterio LLL, que es lado, lado, lado. En este pues todos los lados deben tener la misma medida, o sea que deben de ser iguales. Para las semejanzas de los triángulos, pues esta se refiere a que sean proporcionales aunque su longitud no sea la misma. Aquí también pues se cuenta con 3 criterios. El primero de esos criterios es AAA, que sería ángulo, ángulo, ángulo. Este se cumple si en un par de triángulos el valor de sus 3 ángulos internos es igual al valor de los ángulos internos de la otra figura. En cuanto al criterio LLL, que también es lado, 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 pues se dice que los lados de cada triángulo deben ser proporcionales con sus correspondientes. Y el criterio LAL, que es lado, ángulo, lado, para este criterio se necesita que al menos dos de los lados sean proporcionales con los lados del otro triángulo y que el ángulo de los dos lados sea igual en ambos triángulos. Ya después lo que se pudo ver también fue el teorema de Tales, que consiste en dibujar una línea paralela en el interior de un triángulo. Cuando así un triángulo semejante, pues podemos poner como ejemplo uno de los trabajos que se realizaron anteriormente, el cual pues era en el cual se necesitaba encontrar pues el valor de X y el valor de Y. Para esto, la forma en la que yo lo entendí más fácil fue que necesitaba encontrar el lado que tuviera todos los datos que necesitaba, que en este caso pues era el lado AB, porque ahí me marcaba que decía que son 8 centímetros lo que mide y del punto D al punto B eran 4. Para eso necesitaba encontrar cuál es la razón o cuál es el método que tenía que seguir aquí, que pues prácticamente sería dividirlos. A estos al dividirlos era 8 entre 4 igual a 2 y mi razón era de 2. Entonces lo único que tenía que hacer era pues suplantar esto. Por ejemplo, ya que necesitaba encontrar cuál era la medida de X, necesitaba dividir el 12 entre 2 y el resultado me iba a dar el valor de X, que en este caso es 6. Ya para el lado de Y, aquí necesitaba no dividir sino multiplicar. Para multiplicar pues obviamente pues era 8 por 2 igual a 16 y así era como encontraba el valor de Y. También el teorema de Pitágoras también se vio aquí. Pues la fórmula es c cuadrada es igual a a cuadrada más b cuadrada. La c es la hipotenusa, que es el lado con mayor longitud, mientras que los otros lados se encuentran, o más bien se conocerán, como cateto adyacente y como cateto opuesto.
Para estos también pudimos verlo en un ejemplo, el cual pues los catetos son 12 y 18, mientras que la C pues necesitábamos encontrar su valor. Para esto pues usamos igualmente lo que es la fórmula, que es, pero pues obviamente sustituyéndola, que es C cuadrada más, en este caso uno de los lados es 12, que es 12 cuadrado, más el otro cateto, que es 18 al cuadrado. Primero se elevan las potencias, quedaría 12 por 12, 144, y 18 por 18, 324. Sumamos 144 a 324 y el resultado nos da 468, pero como la C todavía sigue elevada, necesitamos pasar esa potencia al otro lado haciendo raíz cuadrada. Ya al final de cuentas pues nos termina dando un resultado como que es 21.6. Para entonces el valor de C sería igual a 21.6. Más adelante pues también abordamos el tema de lo que son los polígonos, cómo estos se clasifican por el número de lados. Se encuentran los polígonos regulares e irregulares. Todos pues se definen los elementos del polígono como los lados, el vértice, la diagonal, el ángulo interno y el ángulo externo. Para los polígonos regulares existen más factores, como sería el ángulo central, el cual se forma de la unión de dos radios y de dos vértices que son consecutivos. La apotema, que es el segmento perpendicular al lado y que va del centro del polígono a cualquier vértice o punto medio de una figura. El centro, que obviamente es lo que hablamos hace rato, que es el punto que se encuentra en medio del polígono, y pues el radio, que es la recta que se origina en el centro del polígono y termina en uno de sus vértices. Aquí, por ejemplo, para hacer la suma de los ángulos de por ejemplo, un ángulo central, ese es muy fácil, ya que al estar en el centro, pues al ser rodeado por los demás ángulos, pues se va formando un círculo, el cual pues obviamente tiene una medida de 360. Ahora que si quieres saber cuánto es la medida de cada ángulo, solamente se tiene que hacer una división, que en este caso sería los 360 grados entre el número de lados. Si suponemos que, por ejemplo, tomamos un pentágono, sería dividir los 360 entre 5 y el resultado sería igual a 72. Para lo que es el ángulo externo, pues necesitaríamos ver lo que es, perdón, el ángulo interno. Perdón por esa pausa. Miren, entonces para sacar el ángulo interno dividimos la figura en triángulos, y como sabemos los triángulos cuentan con con una suma de 180 grados. Entonces la fórmula para sacar sería 180 entre 2, perdón, 180 por el número de lados menos 2. En este caso, si tomamos igual el ejemplo del pentágono, serían 180 por 5 menos 2, que quedaría la resta del 5 menos 2 igual a 3, y el 3 se multiplicaría por 180, dando como resultado 540. Y así es como se suma lo que es el ángulo interno. También más adelante pudimos ver lo que es la circunferencia, que es el círculo, y prácticamente el círculo es la línea que termina en un punto en el que inicia, y la circunferencia es el espacio dentro del círculo. Los elementos de la circunferencia son pues el radio, el cual es la recta que une el centro con todos los puntos de la circunferencia, la cuerda, que es la recta que corta dos puntos en la circunferencia sin pasar por el centro, el diámetro, que es el trazo o línea más prolongados, que ese sí pasa por el centro de la circunferencia, el arco, que es la curvatura que forma parte de la circunferencia, lo que es la semicircunferencia, que es una posición de circunferencia determinada por dos puntos llamados extremos del arco. Está el semicírculo, que es la parte interna de las circunferencias que se encuentra entre el arco y su cuerda. Lo que es la flecha
o sajita es el segmento en forma perpendicular que pasa por medio de una cuerda, y al igual de las aplicaciones de estas rectas, pues se puede apreciar en lo que es en la astronomía, como decía igual en el curso. Lo que son los ángulos de la circunferencia, pues son el ángulo central, que se traza al interior de la circunferencia, y a sus lados lo conforman dos radios, que se encuentran pues su vértice en el punto de la circunferencia. El ángulo inscrito señala que la medida de su ángulo será la mitad de su arco. El ángulo semi-inscrito, que tiene su vértice en la circunferencia y uno de los lados pues es una tangente y el otro puede ser una secante. El ángulo interior pues se forma de dos cuerdas que se cortan en el interior y su vértice no coincide en el centro, y el ángulo exterior es el que tiene su vértice en el punto fuera de la circunferencia, y sus lados son secantes, tangentes, o pueden ser incluso ambos. Y pues prácticamente eso es lo que se vio en el tema, ¿no? Cómo es que, por ejemplo, los polígonos pues se pueden encontrar en cualquier lado, desde una puerta, una ventana, las formas en las que se les da a los edificios, en el arte, pues el uso que podemos darle a lo que son las circunferencias, los ángulos que se encuentran en esta, que son, incluso pueden ir desde el cómo se corta una pizza, ¿no? Por ejemplo, el cómo es que para poder medir incluso la altura de un edificio, como se también suponía un ejemplo en el curso, pues necesitaba nada más saber, aunque sea la distancia en ciertos aspectos, para de ahí poder sacar el ángulo y con ese poder encontrar la forma de medir la altura, por ejemplo, como decía, de un edificio. Entonces todo esto tiene pues obviamente un uso en nuestras vidas cotidianas. Muchas gracias, y ese fue mi tema.